Buen día, mi nombre es María Juanita Zarauz Vargas. Hoy les voy a hablar sobre las proyecciones básicas del tórax. Entre esas tenemos la proyección PA de tórax. Posición del paciente. El paciente tiene que estar en bipedestación con su parte anterior en contacto con el buqui, pared. El mentón ha de estar elevado y los hombros hacia adelante. Codos flexionados con las manos en las caderas. 120-130 kilovoltios con 4 miliamperios por segundo. 180 distancia del foco detector. El rayo central irá perpendicular al plano de la placa y centrado en el plano sagital, medio justamente en la dorsal de 6, que se sitúa entre las puntas de ambas escápulas con el paciente en bipedestación o sentado y con el rayo horizontal. El tamaño del chasis 35 por 43 centímetros. Los criterios: inspiración adecuada, centrado correcto, penetración, exposición adecuada, colimación apropiada, ausencia de movimiento. Tenemos la proyección lateral, que en la posición del paciente, el paciente en bipedestación apoyando su lado izquierdo sobre el buqui, pared, y posicionar los codos flexionados y los dos antebrazos sobre la cabeza, con 140-160 kilovoltios, 4 miliamperios por segundo, 180 distancia del foco detector, con el rayo central irá en horizontal dirigido a la altura de la T6. Tamaño de chasis o detector 35 por 43 centímetros. Los criterios: inspiración adecuada, centrado correcto, penetración, exposición adecuada, colimación apropiada, ausencia de movimientos. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Cindy Marchán y les voy a hablar sobre la columna cervical. La radiografía de columna cervical sirve para diagnosticar y evaluar problemas en el cuello como fracturas, degeneraciones óseas como una osteoartritis y malformaciones. También se utiliza para investigar síntomas como dolor, adormecimiento o debilidad en el cuello y los brazos, y para planificar cirugías o evaluar tratamientos posteriores a lesiones traumáticas, como por ejemplo un accidente de tránsito. Se puede complementar con estudios como una tomografía computarizada y una resonancia magnética para un diagnóstico preciso. La columna cervical, compuesta por las primeras 7 vértebras de la columna vertebral, que se extienden desde la base posterior del cráneo hasta la parte superior de la columna torácica. Su función es la de proteger la médula espinal, soportar el peso del cuerpo y permitir movimientos de la cabeza como flexión, extensión y movimientos de rotación. Una proyección de columna cervical en lateral: el paciente debe estar de cúbito lateral o en bipedestación con un kilovoltaje de 70 a 85, un MAS de 10 a 25. La distancia del foco debe estar entre 100 a 150 centímetros. El rayo central perpendicular al chasis dirigido a C4 y no requiere de angulación. El chasis de 18 por 24 vertical. Los criterios de evaluación de esta imagen serían: visualización completa de la C1 a la C7, idealmente incluyendo T1, sin rotación, procesos espinosos centrados en la línea media, espacios intervertebrales visibles y cuerpos vertebrales nítidos, partes blandas prevertebrales visibles, importante en trauma para evaluar hematomas. Mandíbula no superpuesta sobre C1 y C2, mentón bien proyectado. Muchas gracias. Saludo, mi nombre es Daniela Alejandra Lezama. El día de hoy les voy a explicar sobre las proyecciones básicas de la columna dorsal y el test de escolosis. ¿Qué podemos hablar de la columna dorsal? Constituye la porción media de la columna vertebral y se extiende desde la vértebra T1 hasta la T12. Y su función principal es proporcionar soporte y estructura y protección básica de los órganos vitales del tórax, como lo que son el corazón, los pulmones. Además sirve un punto de anclaje para las costillas y los músculos del tronco. A continuación tenemos la proyección AP. La posición del paciente lo vamos a colocar de cúbito supino, antero-posterior o del pie en el plano medio sagital, centrado con el detector, los brazos relajados. Tenemos un kilovoltaje de 75-85, un MA de
de 20 a 30 y una distancia entre 1 metro y 1,15 m. La idea es que quede perpendicular al plano medio sagital centrado a nivel de T7. El tamaño del chasis se utiliza de 35 a 43 y que podemos visualizar completo. Queremos ver todas las vértebras desde la T1 hasta la T12, las apófisis espinosas centradas y los espacios intervertebrales bien definidos. Tenemos la proyección lateral, como dice el nombre, vamos a ubicar al paciente de cúbito lateral izquierdo o de pie lateralmente. Los brazos tienen que estar flexionados y elevados para evitar que se sobrepongan con la columna. Un kilovoltaje entre 80 a 90, un MAS de 40 a 60 y la distancia igual que la anterior, de 1 metro a 1,15 m, debe estar perpendicular al detector centrado en T7, a la mitad del plano. Un tamaño del chasis de 35 a 43 y la visualización lateral debe estar nítida desde la T1 hasta la T12. Los cuerpos vertebrales deben estar superpuestos sin rotación. Tenemos la proyección oblicua anterior. El paciente debe estar de forma oblicua anterior del lado derecho o del lado izquierdo, con el cuerpo rotado entre 20 y 25 grados respecto al detector. El lado más cercano al detector debe estar elevado y se debe apoyar sobre la mesa y el otro debe descansar hacia adelante. El voltaje 80 a 90, un MAS entre 30 a 40, la distancia exactamente igual, dentro de 1 metro, 1,15 m, perpendicular al detector, nos centramos igual, nivel T7. Tamaño chasis de 35 a 43 y se van a observar las articulaciones intervertebrales y la hipófisis articular del lado más cercano al detector. Tenemos el test de escoliosis. ¿Cómo vamos a ubicar al paciente? De pie, brazos relajados a los costados. Vamos a ubicarlo PA, ligeramente separado. En la PA se reduce la dosis a los órganos radiosensibles. Columna bien centrada, pies separados para una buena estabilidad con el paciente, un kilovoltaje entre 80 y 90, un MAS entre 25 y 40 y una distancia, esta es importante, entre 1,80 m. ¿Para qué? Para dar una mayor distancia y reducir la magnificación. Se debe centrar en el eje medio de la columna, aproximadamente entre T7 y L3. El tamaño del chasis vamos a utilizar de 35 a 91. Debemos utilizar el detector digital, el que es más largo para abarcar toda la columna. En estos criterios se debe visualizar toda la columna completa, desde la C1 hasta la sacro, para observar las curvaturas fisiológicas visibles. Todo debe tener una rotación y debe tener una densidad uniforme. Debe tener una imagen nítida en toda la imagen. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Tatiana Cubillos y hoy voy a presentar las proyecciones radiográficas básicas y adicionales para abdomen, columna lumbar y sacro y coxis. Estas radiografías son esenciales en el diagnóstico por imágenes, ya que permiten evaluar estructuras internas con precisión y detectar posibles patologías. Iniciamos con la radiografía de abdomen en pacientes adultos. Esta se realiza especialmente en UCI. Generalmente se realiza en proyección AP con el paciente en decúbito supino. El rayo central se localiza a nivel de las crestas ilíacas y se colima desde el diafragma hasta la sínfisis del pubis. Para esto se emplea un equipo portátil con valores técnicos entre 70 y 85 kilovoltaje y 15 a 25 miliamperios. Este estudio permite observar las asas intestinales, aire libre o la posición de las sondas. Tenemos también el decúbito lateral izquierdo, pues cuando el estado del paciente lo permite se realiza una proyección lateral o decúbito lateral izquierdo, que es útil para observar niveles hidroaéreos. Se utiliza un kilovoltaje de entre 80 y 90 y el miliamperaje está de 30 a 50. El chasis se coloca al lado del abdomen y se centra el rayo en la línea media axilar a nivel de la L4 y la L5. Esta vista mejora la visualización del gas intestinal y de los órganos abdominales. Para la columna lumbar, las proyecciones estándar son anteroposterior, lateral y oblicuas. La proyección AP se centra en la L4 y la L5 y permite ver la alineación vertebral. En cuanto a la lateral, nos muestra mejor los cuerpos vertebrales y los discos intervertebrales. Las oblicuas son ideales para visualizar las apófisis articulares y los parámetros técnicos que suelen tener están en un kilovoltaje de entre 80 a 95 y el miliamperaje de 20 a 40. Con una distancia del foco detector aproximadamente de 100 centímetros. Estas radiografías ayudan a detectar fracturas, desplazamientos o lesiones degenerativas. Tenemos también la anteroposterior de sacro con una angulación cefálica de 15 a 25 grados.
la AP de coxis con angulación caudal de 10 a 20 grados y los valores técnicos rondan entre los 80 a 90 kilovoltajes y de 25 a 40 miliamperios. Estas imágenes permiten identificar las fracturas, desplazamientos o malformaciones en la zona pélvica inferior. Ya para concluir, pues se puede decir que cada proyección radiográfica requiere de una técnica precisa para garantizar imágenes diagnósticas de calidad y también que el posicionamiento correcto del paciente y la protección radiológica son fundamentales para obtener resultados confiables en el área de la radiología.